¿Alguna vez te has parado a pensar que todo lo que te enseñaron sobre el éxito y la vida podría estar equivocado? Que la idea de trabajar duro, esperar el momento perfecto o depender de la suerte es la gran mentira que te han contado. Descubrí que un solo hábito puede darle una vuelta de 360 grados a tu realidad y te mostraré cómo lo hizo conmigo. Prepárate, porque lo que voy a decirte podría sorprenderte, pero también podría liberarte. Decisión. Esa es la palabra que separa a quienes triunfan de quienes solo sueñan. Y no te confundas, no estoy hablando de elegir entre café o té, entre el autobús o el metro. Hablo de la decisión que cambia por completo la trayectoria de tu vida. ¿Te has dado cuenta de lo común que es escuchar a la gente decir, quería mucho eso, pero no puedo porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo, porque no conozco a las personas adecuadas? Tal vez tú mismo lo has dicho decenas de veces, pero en el fondo, esas no son razones, son excusas disfrazadas. La verdadera razón está en la ausencia de una decisión firme, definitiva, irrevocable. Piensa en el ejemplo de John F. Kennedy en 1962. Subió al escenario y le declaró al mundo: «Vamos a llevar al hombre a la luna». En ese momento nadie sabía cómo hacerlo. La tecnología necesaria ni siquiera existía. Pero la decisión se tomó. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Todo comenzó a moverse. Científicos, ingenieros, recursos, ideas que hasta entonces parecían imposibles. ¿Lo ves? El camino nunca aparece antes de la decisión. Se construye después de que te comprometes de verdad. Es como si el universo entero estuviera esperando esa señal. La mayoría, sin embargo, vive paralizada porque no puede ver cómo llegar. Dicen, cuando tenga el dinero, lo hago. Cuando tenga tiempo, empiezo. Ese es el gran error. La verdad es que nunca tendrás todo perfectamente listo. Yo mismo me di cuenta de esto cuando dejé la seguridad de un empleo y elegí seguir un camino que nadie a mi alrededor entendía. No tenía sentido en el papel, pero la decisión que tomé encendió una llama que me obligó a encontrar los recursos, las oportunidades y hasta la valentía que no sabía que tenía. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero qué pasa si me equivoco? La respuesta es simple. Ya estás equivocado cuando no decides. ¿Cuántos años han pasado repitiendo los mismos resultados, manejando el mismo coche, viviendo en la misma casa, quejándote de los mismos problemas? Eso no es casualidad, es solo el reflejo de las pequeñas no decisiones acumuladas. Hay una investigación de la Universidad de Columbia que muestra que mientras más tiempo tardan las personas en decidir, mayor es la probabilidad de que queden insatisfechas con la elección hecha. ¿Sabes por qué? Porque la indecisión crea duda y la duda roba energía. La decisión firme es lo que te coloca en una frecuencia diferente. Imagina una radio. Mientras sigues sintonizado en la misma emisora, solo escuchas las mismas canciones. Pero en el instante en que giras el botón, surge una nueva programación. Eso es lo que pasa con tu vida. La decisión es ese botón, cambia la frecuencia, y en esa nueva sintonía comienzas a percibir oportunidades que antes ni siquiera existían para ti. No porque no estuvieran ahí, sino porque aún no estabas preparado para verlas. Recuerdo la primera vez que experimenté esa sensación. Estaba completamente perdido, creía que no tenía futuro alguno. Pero en ese día en que decidí cambiar, sentí como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. El miedo seguía ahí, pero por primera vez no me controlaba. Fue como si le hubiera dado al universo el permiso para conspirar a mi favor. Y de hecho, las puertas comenzaron a abrirse. Personas que nunca hubiera conocido entraron en mi camino. Ideas que jamás hubiera considerado surgieron. Y aquí hay algo que pocos perciben. La decisión no depende del dinero, del tiempo, de los diplomas o de las circunstancias externas. Depende solo de ti. Muchas veces crees que necesitas esperar, pero la espera es precisamente lo que te mantiene atrapado. Es por eso que solo una pequeña parte de la población vive la vida que realmente desea. La mayoría sigue contando historias de por qué no puede.
como si fueran verdades absolutas. Pero todas ellas se derrumban ante una decisión real. Entonces te pregunto, ¿qué has estado posponiendo durante años? ¿Cuál es la decisión que ya sabes que necesitas tomar, pero sigues empujando para después? ¿Será que ese no es el motivo de que aún estés viviendo los mismos resultados? Porque en el fondo, la vida no cambia cuando aprendes más o cuando recibes la aprobación de los demás. Cambia cuando tú decides. Recuerdo bien la etapa en la que parecía que nada en mi vida tenía sentido. Pasaba los días cambiando llantas, lubricando coches, manchándome de grasa en talleres y gasolineras. Eran trabajos que aceptaba simplemente porque necesitaba pagar las cuentas, no porque me dieran algún tipo de satisfacción o propósito. En aquella época creía que mi destino era vivir así para siempre, saltando de un trabajo a otro, sin futuro, sin perspectiva. No tenía estudios, no tenía dinero ahorrado, y mi autoimagen era la de alguien común y corriente, sin posibilidades de lograr algo grandioso. Fue en ese periodo que trabajaba como bombero en Toronto. A primera vista, podría parecer una ocupación respetable, pero dentro de mí sabía que no estaba viviendo lo que realmente quería. Y entonces, algo pasó que cambió todo. Un hombre me presentó un libro llamado Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. No tenía idea de que esas páginas contenían la clave para una transformación tan radical. Leí y releí ese libro, y por primera vez comencé a entender que el cambio no dependía del gobierno, ni de mi jefe, ni de las circunstancias externas. El cambio dependía únicamente de mí, de mi decisión y de la imagen que tenía de quién podía convertirme. Tomé la decisión de salir del cuerpo de bomberos. Mucha gente a mi alrededor pensó que me estaba volviendo loco. Como alguien sin experiencia, sin título universitario, sin ningún plan formal, podría tener éxito en el mundo de los negocios. Pero no dejé que esas voces me paralizaran. Elegí creer que podía. Y así fue como abrí mi primera empresa de limpieza. Era algo simple, nada glamuroso, pero fue ahí donde mi vida cambió para siempre. En mi primer año ya había ganado más de $100,000. Para alguien que venía de trabajos mal pagados y sin esperanza de futuro, aquello fue como salir de la noche a la mañana. Y lo más interesante es que no tenía la menor idea de cómo administrar una empresa. No sabía nada de contabilidad, contratos o estrategias de crecimiento. Pero había algo más fuerte guiándome, mi decisión irrevocable de hacer que funcionara. A cada obstáculo que surgía, encontraba la manera de superarlo. Cuando faltaba un recurso, aparecía una oportunidad. Cuando parecía que no habría clientes, surgía un nuevo contrato. Descubrí que cuando decides de verdad, el camino se construye ante ti, aunque al principio parezca imposible. Ahora, piensa conmigo. ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño porque no tenías el conocimiento completo, o porque sentiste que necesitabas prepararte más, estudiar más, esperar más? Y mientras esperas, pasan los años, se pierden las oportunidades, y la vida sigue igual. Yo también podría haber hecho eso. Podría haber dicho, cuando tenga más experiencia abriré mi negocio. Pero si hubiera esperado, probablemente estaría hasta hoy apagando incendios sin haber descubierto nunca de lo que era capaz. Hay una investigación publicada en la Harvard Business Review que muestra que la mayor causa de frustración profesional entre los adultos no es la falta de oportunidades, sino el arrepentimiento por nunca haber intentado algo que realmente deseaban. Y lo curioso es que cuando los entrevistaron años después, la mayoría no se arrepentía de lo que intentó y salió mal, sino de aquello que nunca tuvieron el valor de intentar. Es exactamente ahí donde entra la decisión. Descubrí, en la práctica, que el dinero no era el mayor obstáculo. El mayor obstáculo era mi propia mente, convenciéndome de que no era capaz. Cuando rompí esa barrera, el dinero comenzó a aparecer en cantidades que nunca imaginé posibles. Y no digo esto para presumir, sino para demostrar que no son las condiciones externas las que determinan tu éxito, sino la decisión firme de cambiar y la valentía de seguir adelante aunque no tengas todas las respuestas. Y aquí te dejo una pregunta que tal vez te mueva.
¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque esperaste demasiado para actuar? ¿Cuántas veces te convenciste de que no era el momento adecuado, cuando en realidad lo que faltaba era solo decidir? Porque si hay algo que aprendí en esa época, es que no existe el momento perfecto, no existe la condición ideal, solo existe tu decisión. Y cuando se toma de verdad, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse para hacer posible aquello que antes parecía imposible. Todo en el universo vibra. Nada está parado, absolutamente nada. Incluso cuando estás sentado inmóvil en una silla, tu cuerpo, tus células, tu energía están en constante movimiento. La ciencia ya lo ha comprobado. Y lo más fascinante es que tus pensamientos también son energía y vibran en una determinada frecuencia. Esa frecuencia es como una emisora de radio. Determina el tipo de resultado que vas a atraer. La mayoría de las personas pasan toda su vida sintonizadas en la misma emisora, repitiendo los mismos pensamientos y por eso obteniendo los mismos resultados. Quieren un coche nuevo, una casa nueva, una realidad nueva, pero siguen pensando y actuando en la misma frecuencia en la que están. ¿Y cómo esperar un resultado diferente si la sintonía no cambia? Empecé a entender este concepto cuando me di cuenta de que mis antiguos trabajos no cambiarían mi vida. El ambiente en el que vivía era el reflejo de la frecuencia mental que yo sostenía. Era como si estuviera atrapado en una franja estrecha, donde todo lo que me pasaba era solo repetición. Fue cuando empecé a estudiar más a fondo que comprendí. Si deseaba un nuevo resultado, necesitaba cambiar de frecuencia. ¿Pero cómo cambiar eso? A través de lo que piensas de forma persistente y de las imágenes que guardas en tu mente. Einstein decía que la intuición es un regalo sagrado y que la razón es solo una sierva fiel. Pero vivimos en una sociedad que idolatra la lógica y desprecia la intuición. El problema es que, cuando dependes solo de lo que es visible y lógico, quedas atrapado en resultados pequeños, porque solo puedes ver lo que ya existe. En cambio, la imaginación y la intuición te permiten acceder a frecuencias que aún no son visibles, pero que están disponibles. Cuando creas una imagen mental fuerte de quién deseas convertirte, estás, en la práctica, cambiando de emisora, alterando la frecuencia que atrae nuevas circunstancias a tu vida. Recuerdo claramente cuando comencé a poner esto en práctica. No tenía idea de cómo abrir oficinas en otros países. Para alguien como yo, que ni siquiera había completado la escuela formal, ese pensamiento parecía absurdo. Pero comencé a visualizarlo todos los días, a imaginarme viviendo en esa realidad, conversando con personas de diferentes culturas, expandiendo negocios internacionalmente. ¿Y qué pasó? Poco a poco personas, oportunidades e ideas comenzaron a surgir. Era como si un rompecabezas se estuviera armando pieza por pieza, sin que yo tuviera el mapa completo desde el principio. La mayor parte de la gente, sin embargo, se niega a hacer esto porque no puede ver todo el camino. Es como alguien que sueña con viajar, pero solo acepta hacer las maletas cuando todas las carreteras, todos los peajes y cada detalle del viaje ya están mapeados. Y como eso nunca sucede, simplemente no van a ningún lado. ¿Cuántas veces has pospuesto algo porque no podías ver todos los pasos de antemano? Ese es exactamente el motivo por el cual tantos permanecen en el mismo lugar. Hay una investigación de la Universidad de California que demuestra que las personas que visualizan sus metas de forma detallada y consistente activan áreas específicas del cerebro relacionadas con la motivación y la planeación. O sea, no es solo algo místico, hay ciencia detrás. Cuando creas imágenes mentales claras, tu cerebro empieza a comportarse como si eso ya estuviera pasando, y esto cambia tus decisiones, tu energía e incluso las oportunidades que percibes a tu alrededor. Me gusta pensar que somos como antenas vivientes. La frecuencia en la que vibras determina el tipo de señal que envías y el tipo de señal que recibes. Cuando tu mente está atascada en el miedo, la duda y las justificaciones, sigues recibiendo situaciones que confirman esa misma frecuencia. Pero cuando decides cambiar la sintonía y empiezas a pensar como la persona en la que quieres convertirte,
tu vida inevitablemente cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque empiezas a ver y atraer lo que antes no era visible en la frecuencia en la que estabas. Y aquí está la pregunta que necesitas hacerte ahora. ¿En qué frecuencia has estado viviendo? ¿No será hora de girar el dial, cambiar de estación y empezar a pensar como alguien que ya logró lo que tanto deseas? Porque, al final, la vida con la que sueñas ya existe en alguna frecuencia. El único paso que falta es que te sintonices con ella. ¿Cuántas veces te has dicho que empezarías algo cuando tuvieras suficiente dinero, cuando sobrara tiempo, cuando las circunstancias fueran perfectas? Ese es uno de los errores más grandes que la gente comete, y tal vez sea justo lo que te ha impedido vivir lo que realmente deseas. La verdad es que el dinero, el tiempo, las condiciones nunca aparecen antes de la decisión. Surgen después de que te comprometes de verdad. Pero la mayoría hace lo contrario. Espera, pospone, cree que algún día todo se alineará para que finalmente puedan actuar. Ese día nunca llega y la vida termina convirtiéndose en una eterna preparación que nunca se concreta. Recuerdo a una pareja con la que platiqué en Toronto. Querían comprar una casa, pero decían, no tenemos dinero. Les pregunté, ¿ya eligieron la casa? ¿Ya decidieron que la van a comprar? Me miraron sorprendidos, porque creían que la decisión venía después de tener el dinero. Les dije, no necesitan el dinero para decidir, necesitan el dinero para pagar, pero la decisión viene primero. Parece contraintuitivo, pero así es como funciona. Poco tiempo después, tomaron la decisión y, curiosamente, las condiciones empezaron a surgir. Oportunidades de financiamiento, apoyo familiar, recursos inesperados. Nada de eso hubiera aparecido si no hubieran decidido primero. La lógica común te hace creer que necesitas ver todo el camino antes de dar el primer paso. Pero es precisamente porque no das el primer paso que el camino nunca aparece. Imagínate si los hermanos Wright hubieran esperado tener toda la tecnología de la aviación moderna antes de construir el primer avión. Nunca hubieran despegado. Empezaron con lo que tenían y confiaron en lo que no sabían. Eso es lo que separa a quienes logran sus metas de quienes se quedan paralizados. Yo mismo he vivido esto muchísimas veces. Cuando abrí mi empresa de limpieza, no tenía un plan completo, no tenía capital ahorrado, no tenía experiencia. Si hubiera esperado tener todo eso, me habría muerto con ese sueño dentro. Pero porque decidí primero, las piezas empezaron a encajar. Apareció gente para ayudar, surgieron clientes, oportunidades de expansión que jamás hubiera imaginado empezaron a revelarse. Fue casi como si la vida estuviera esperando a que me comprometiera para mostrarme los recursos ocultos. Y tal vez ahora estés pensando, ¿pero qué pasa si tomo la decisión y no pasa nada? Esa es una de las objeciones más comunes. La realidad, sin embargo, es que cuando te comprometes de verdad, algo siempre pasa. No necesariamente de la forma que imaginas, pero pasa. El problema es que muchos dicen haber decidido, pero en el fondo dejan una puerta abierta para echarse para atrás. Eso no es decisión, es intento. La decisión verdadera es irrevocable, no tiene retorno. Es como quemar el puente detrás de ti y decir, no hay vuelta atrás. Voy a seguir hasta el final. Investigaciones en psicología del comportamiento muestran que cuando una persona toma una decisión clara y pública sobre algo, la probabilidad de cumplir esa decisión aumenta exponencialmente. Esto se debe a que el cerebro empieza a alinear pensamientos y comportamientos para sostener esa elección. O sea, cuando decides de verdad, tu propio sistema mental se reorganiza para encontrar caminos que antes estaban invisibles. Piensa en cuántos sueños has dejado de lado porque creíste que necesitabas tener algo antes de empezar. Tal vez una casa nueva, un viaje, un negocio o incluso un cambio en tu vida personal. ¿No será hora de invertir esa lógica? ¿No será que la ausencia de decisión es lo que te ha mantenido estancado, preso en la misma vida, repitiendo los mismos resultados año tras año? El secreto no es esperar a tener. El secreto es ser primero.
Cuando asumes la identidad de alguien que ya vive lo que deseas, tu comportamiento cambia, tus elecciones cambian, tu energía cambia y, como consecuencia, empiezas a atraer recursos, personas y oportunidades que antes estaban fuera de tu alcance. La decisión es el detonador y todo lo demás es consecuencia. Entonces, te dejo con esta reflexión. ¿Qué has estado posponiendo con la justificación de que aún no tienes suficiente dinero, tiempo o conocimiento? Porque tal vez lo que realmente falta no sea nada de eso. Tal vez lo que falta sea solo tu decisión. He aprendido con el tiempo que la mayor parte de las personas pasan la vida entera ignorando los dones más poderosos que llevan dentro. Desde niños, somos entrenados para creer solo en lo que vemos, oímos, tocamos. Nuestros sentidos físicos son valorizados como si fueran la única fuente de verdad, pero la realidad es que nos limitan, porque nos encierran solo en lo que ya existe, en lo que ya está frente a nosotros. Einstein decía que la mente intuitiva es un regalo sagrado y que la mente racional es solo una sierva fiel. Y mira lo que pasó. Construimos una sociedad que venera a la sierva y olvida el regalo. Eso es trágico, porque significa que la gente está intentando construir vidas extraordinarias usando solo herramientas comunes. Fuimos dotados de facultades mentales superiores que ningún otro ser vivo posee. Imaginación, intuición, voluntad, memoria, razón y percepción. Son esas facultades las que nos permiten crear algo de la nada, ver lo invisible, transformar ideas en realidades. Pero como casi nadie aprende a usarlas, la mayoría termina desperdiciando lo que tiene de más valioso. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir, solo lo creo viendo? Eso es un error fatal, porque creer solo en lo que ya existe es como intentar manejar un coche mirando solo por el retrovisor. No ves hacia dónde vas, solo hacia dónde ya has estado. He descubierto en la práctica el poder de usar estos dones. Recuerdo cuando empecé a imaginar mi vida mucho más allá de la realidad en la que vivía. No tenía dinero, no tenía conocimiento formal, no tenía contactos importantes, pero tenía imaginación. Todos los días me veía mentalmente viviendo en casas mejores, viajando a lugares a los que ni siquiera sabía cómo llegar, abriendo empresas en diferentes países. Me comportaba como si esa vida ya fuera mía. La gente a mi alrededor pensaba que estaba soñando demasiado alto, pero el tiempo demostró que la imaginación no era fantasía. Era un plan invisible materializándose poco a poco. La intuición también se convirtió en una de mis mayores aliadas. Varias veces, ante decisiones importantes, no tenía todos los datos, no tenía todas las garantías, pero tenía una sensación fuerte, casi inexplicable, de que debía seguir por un camino específico. Y cada vez que confié en esa voz interior, los resultados fueron extraordinarios. Hoy la ciencia empieza a reconocer esto, llamándolo inteligencia intuitiva. Hay estudios que muestran que las personas que confían más en su intuición tienden a tomar decisiones más rápidas y muchas veces más eficaces que aquellas que dependen exclusivamente de la lógica. Y está también la voluntad, que es esa capacidad increíble de enfocarse en algo hasta que se vuelve inevitable. Cuando diriges tu voluntad a una meta, es como si todo lo demás desapareciera. Fue así conmigo cuando decidí cambiar completamente mi vida. No di espacio a las dudas, no dejé puertas abiertas para regresar. Elegí enfocarme y mantener mi energía completamente concentrada en lo que quería. El resultado es que, incluso ante dificultades, no me desvié y las soluciones iban apareciendo en el camino. Estos dones invisibles son como músculos. Mientras más los ejercitas, más fuertes se vuelven. Y cuando aprendes a usarlos de forma consciente, te das cuenta de que no estás limitado por las circunstancias externas. Es como si tuvieras acceso a un mundo paralelo de posibilidades que la mayoría de la gente ignora. Pero para eso, necesitas permitirte creer en lo que aún no puedes ver. Como decía Lincoln, creer solo en lo que se puede tocar no es fe alguna. La verdadera victoria está en creer en lo invisible,
Ahora piensa en cuántas veces has dejado de actuar porque no podías ver la solución lógica. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque esperaste pruebas visibles de que funcionaría? Y si en vez de eso, hubieras confiado un poco más en tu imaginación, en tu intuición, en tu percepción, ¿no estaría tu vida en otro nivel hoy? Lo que he descubierto es que, cuando empiezas a usar estos dones, lo imposible se convierte solo en una palabra, porque todo empieza a organizarse de acuerdo con la imagen que mantienes dentro de ti. Tal vez no eres consciente, pero ya has usado esto en algún momento. Cuando deseaste mucho algo simple, como una prenda, un coche, o incluso una cita especial, y decidiste que lo tendrías, encontraste una manera, aunque no supieras cómo al principio. Eso es prueba de que estos dones funcionan, aunque sea de forma inconsciente. La diferencia es que ahora puedes usar este poder de manera intencional para construir la vida que realmente deseas, en vez de seguir limitado por lo que ya ves con tus ojos físicos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de vivir solo con lo que los sentidos te muestran y empezar a explorar la riqueza de los dones invisibles que ya posees? Porque el día que lo hagas, descubrirás que nunca estuviste limitado de verdad. El límite siempre estuvo solo en la forma en que elegiste verte a ti mismo y al mundo. Si hay una sola idea que debes llevarte de este mensaje, es que nada cambia hasta que tú decides cambiar. No se trata de esperar a tener más tiempo, más dinero o más certezas. Se trata de asumir ahora el control de tu vida y alinear tu mente con la frecuencia de lo que deseas vivir. Esa es la llave que transforma todo. Y ya que estás aquí, no te detengas. El siguiente video que aparece en la pantalla te llevará aún más profundo en este camino, subiendo un escalón más en tu evolución de sabiduría para que te conviertas en un 1% mejor de lo que eres hoy. Te agradezco por estar conmigo hasta aquí y te espero en el próximo video.